Buenas tardes a todos, bienvenidos a En Corto. Hoy es 15 de diciembre del año 2020. Gracias a Laura Pérez Cisneros por acompañarnos. Estamos de lujo con nuestra invitada. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti, Alex. Muy buenas tardes a todo tu auditorio, a todos los que se están uniendo en este Facebook Live. La verdad que feliz de tenerlos y recibirlos aquí en casa. Muchas gracias. A continuación, voy a leer una semblanza sobre Laura Pérez Cisneros. Ella es titular de la sección internacional Los Colores del Mundo en Telefórmula. Es creativa, locutora comercial, ha hecho doblaje, ha escrito también crónicas y semblanzas. Es columnista internacional en Puerta de Embarque en el diario Contrarréplica. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ha sido titular con mención honorífica, cabe destacar, por la Universidad del Valle de México del plantel Lomas Verdes. Ha también cursado la maestría de Producción y Radio y Entrevista en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, donde entiendo también ha impartido clases. Y, por cierto, en 2010 participó en los monólogos de la vagina. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás, Lara? Todo padrísimo, muy bien. ¿Tú qué tal? Perfecto. Oye, me gustaría que empezaras a platicarnos un poco sobre tu trayectoria. Ahora, bueno, la parte más relevante que vemos es Los Colores del Mundo en Grupo Fórmula. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria por los medios televisivos? ¿Has estado en otras televisoras? ¿Has estado también en la parte otorgando clases a los alumnos de Ciencias de la Comunicación? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Cuéntanos. Híjole, yo creo que muy afortunada, Alex, porque cuando al final tú puedes hacer lo que te gusta y todavía te pagan, bueno, mejor no puede estar la vida y más rayado tampoco. Y sobre todo de que he tenido oportunidad a lo largo de, pues ya prácticamente 30 años de carrera, el poder yo haber aprendido, seguir aprendiendo de gente tan talentosa en los medios y que la verdad que tiene un gran nombre y que no nada más podría hablar yo de conductores, sino también de personas que están detrás de, que escriben, que producen, que son creativos. En fin, yo creo que aquí lo importante a lo largo de, pues, de mi trayectoria ha sido el trabajo en equipo en cualquiera de las pistas de circo, digamos, en donde me ha tocado estar. Entonces sí, yo comencé en el canal 13 Hidalgo, cuando yo todavía estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, y en las vacaciones pues iba al canal a hacer mi servicio social. Era del Estado el canal, ¿no? Así es, el estado de Hidalgo. Entonces, a mí me tocó, pues, en las vacaciones ser conductora en un programa de revista y ahí fue cuando yo empecé también en los noticieros de conductora, pero como no había teleprompter, yo me tenía que aprender las noticias, pues, nombres y lugares que en ese momento de repente no eran tan conocidos para mí. Recuerdo mucho, el haber aprendido el nombre de Edward Shevardnadze, que en ese momento pues era de los dirigentes de la antigua Rusia, bueno, no, ya de la nueva, ¿no? Cuando estaba llegando, ¿no? Y de hablar de Bosnia-Herzegovina, cuando yo no entendía mucho lo que era el cónclave y la guerra en Bosnia, Sarajevo, etcétera, pero en ese momento pues yo me aprendía tal cual los nombres y bueno, pues ese fue el inicio al final. Y siempre te has dedicado a la parte internacional. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque yo entiendo que últimamente los periodistas se han especializado más en géneros. Antes cubrían realmente toda la noticia por completo, ¿no? ¿Cómo llegaste a la parte internacional? Híjole, yo creo que Dios me tocó. O sea, mira, Alex, para que me entiendas, yo el otro día, eso que te pones a reflexionar y pensar, yo nací en la calle de Londres, o sea, ya desde ahí. Y a una cuadra de donde yo nací está una plaza hermosa que se llama la Plaza de Washington. Washington es una ciudad de mis favoritas y que ha marcado para mí momentos importantes tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Y pues yo creo que todo comenzó desde niña cuando yo me metía al cuarto de visitas y me podía pasar horas estudiando las capitales del mundo, los ríos, y yo en ese momento conscientemente no sabía que me iba a dedicar. Yo creo que de ahí empezó mi pasión por el mundo, cuando todavía no había internet, entonces la imaginación era la herramienta maravillosa que me permitía viajar a través de los libros y que creo que es algo que todavía y ahora en pandemia lo podemos hacer y es una maravilla.
Entonces, pues ya cuando yo entré a Grupo Fórmula, pues yo creo que la vida me fue llevando, Alex, me fue llevando, estuve también en TV Azteca y ahí yo me dedicaba a hacer un resumen internacional. También me ha tocado de repente hacer notas de otros temas, pero sí, lo internacional creo que siempre me ha llamado y bueno, pues cuando yo comencé el programa, estuve en varios programas en Grupo Fórmula, pero cuando yo inicié como productora de López Dóriga, pues de repente nos quedaba mucha información fuera internacional. Entonces yo un día le dije, oye Joaquín, ¿cómo ves si yo me encargo de eso? Y me dijo, órale, va, Lau. Y pues Perfecto. ya, de ahí para el Real. Oye, ¿y cuál ha sido, cuál fue tu primer viaje internacional de cobertura noticiosa? Cuéntanos un poquito para ir haciendo historia. Bueno, pues el primer viaje justamente fue a Washington y a Nueva York. Fuimos en Nueva York a Naciones Unidas y en Washington fuimos a cubrir mi primera visita de Estado entre los entonces presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton. Y pues digo, ahora ya lo cuentas como una anécdota porque era otro México al final, o sea, no había el internet que hay hoy, o sea, íbamos con una grabadora, en ese momento el programa solamente se transmitía en radio, entonces recuerdo que en un espacio que tuvimos, Joaquín me dice, Laurita, vamos a grabar el programa y ahí en los jardines de la Casa Blanca, literal, grabando el programa que ya después pues lo transmitíamos a De la la cámara radio, en mano, ¿no? con una grabadora Marantz y el micrófono. Con Ya, eso y en un cassette, o sea, y entonces de ahí pues ya lo transmitíamos, nos conectábamos con unos aparatos especiales que llevábamos y que me enseñaron a utilizarlos para pues transmitirlos ya a México y que de ahí ya saliera el programa. Entonces, recuerdo que en la primera gira era tal mis nervios, Alex, y tal mi miedo, de verdad, el pánico escénico, que pues ir con una persona tan reconocida como Joaquín y pues yo estaba muy chavita, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me llené de llagas por dentro y le decía a mi mamá, mamá, dile a Joaquín que no voy. Y mamá, ¿qué? O sea, estás loca, hija. Me llevó al doctor y con las medicinas, órale, me subieron al avión y pues ya, ahí ya no paré, gracias a Dios. qué bien, qué bien. Y además, bueno, trabajar con Joaquín López Dóriga va a ser un privilegio y un gusto, ¿no? Con ese señor. Sí, total, porque digo, al final, a lo largo de estos años, creo que nos hemos convertido en una gran familia y pues es una persona del que todos los días aprendes, que es Sí, un hombre que tiene un gran rigor y disciplina, que trabaja con tanto gusto. Entonces él, como dice, yo no exijo más de lo que no puedo y de lo que yo sé que ustedes pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues como persona también a lo largo de estos años, pues convivir en tantos países y en la cabina, pues forma ya parte de tu familia al final. así es. Oye, al final, pues los tiempos han cambiado, los medios digitales hacen parecer que las cosas cambian, pero yo recuerdo el origen de las noticias. Las noticias nacen con el conflicto, ¿no? Entonces, por eso es que durante mucho tiempo a los noticiarios se les clasificó como rojos, como amarillistas, como sensacionalistas, pero realmente el género noticioso nace para informar sobre la guerra, ¿no? Y ahora que estamos platicando en la parte internacional, ¿tú cómo has visto estos conflictos bélicos? ¿Cómo has visto esta parte de las dirimencias entre las potencias mundiales a lo largo de tu trayectoria? ¿Qué opinas del mundo en estos años? Creo que la guerra al final para las potencias es necesaria porque es un negocio, pero desgraciadamente ahorita me voy a remontar solamente a la última guerra, como ha sido la guerra desde hace ya 9 años en Siria, un país, para que te des una idea, Alex, y la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, eh, imagínense que Siria, dices, bueno, Siria es un país muy lejano para mí, ¿no? Claro, Sí, pero en Siria, sabes que ahí estuvo parte del nacimiento como humanidad. Ahí estuvieron situaciones, o por ejemplo en Irak, que ahí, según la Biblia, estuvo el paraíso. y es la cuna de la humanidad, Irak. Claro, entonces Ahí nació. Siria, a pesar de que sea tan lejano, es algo que si le buscas, si le rascas, tiene mucho que ver con todos nosotros. Ahí viene el origen. Toda esa zona, lo que es Siria, Irak, Irán, etcétera,
pues al final, aunque sean tan lejanos geográficamente, no. Es una tristeza ver que ahorita a lo largo de 9 años, más de 300,000 niños han muerto, las familias están rotas y van a pasar décadas y décadas para poder reconstruir ese país y sobre todo, imagínate personas que llevan cuántos años sin tener una casa, sin tener una noche tranquila. Recuerdo mucho que hace como 2 años hubo una tregua y entonces todos los niños lo primero que hicieron fue ir a los parques medio destruidos, pero con la tranquilidad que tenían, por decirte, 3 horas para jugar, cuando Claro. aquí es algo que para nosotros es normal. Ujú. En este gobierno, por ejemplo, aquí al final se juegan muchos intereses y estos intereses conllevan muchas vidas. Pero fíjate que te voy a decir una cosa, Donald Trump a lo largo de su administración tuvo muchos errores, sí, pero fíjate que él no provocó ni mandó ni hizo nada porque se hiciera una guerra en algún lado, al contrario, él empezó a retirar tropas. Eso es A cierto. mí, a mí me tocó, por ejemplo, vivir la Segunda Guerra del Golfo Pérsico en el 2003, que Ajá. fue una guerra que al final se inventó Estados Unidos Que junto le con sus suplicaron a aliados. Bush, ¿no? Que le suplicaron a Bush hasta el Papa que por favor no lanzara los misiles sobre Bagdad y nadie lo podía creer. Los reporteros estaban ahí, ¿no? Pues es que ellos mismos inventaron que había armas químicas cuando al final después tuvieron que reconocer que no había armas químicas, entonces hubo esta cumbre se me fue ahorita el nombre, que lo hicieron en un archipiélago entre el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, Tony Blair, que también el entonces primer ministro británico, y George Bush. Entonces, las guerras también al final nos han cambiado, Alex, porque de todas estas guerras, pues también viene el atentado más grande que ha tenido memoria en la historia moderna, como fueron los atentados del 2001, que ahí nos cambió la vida a todos como seres humanos. Sí, realmente yo recuerdo la editorial de CNN ese día y como colapsó el sitio de CNN de tantas visitas, bueno, lo único que alcanzaron a decir, yo creo que al calor de lo que estaban sintiendo no lo pensaron mucho, pero que les recordaba la caída de Constantinopla, el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Entonces fue algo realmente brutal. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de que en el 2003 estuvimos prácticamente un mes viviendo en Qatar, que ahí era la sede del Comando Central de Estados Unidos, es decir, ¿Cierto? de ahí salían todos los aviones hacia Irak para la guerra. Entonces nosotros pues dábamos cuenta de la guerra cuando ahí comenzó, digamos, a hacerse conocida la agencia Al Jazeera, que era como el CNN de Oriente Medio. Exactamente. Entonces yo veía dos guerras totalmente distintas y yo conté, bueno, lo que a mí me tocaba en mi parte, pero el programa de López Dóriga fue el único medio en México que dio el día a día durante prácticamente un mes de la guerra a través de la radio. Entonces fue un reto muy padre porque pues estábamos en la incertidumbre al final, Uh -huh. No había todavía Twitter, no había Instagram, no había Facebook, y entonces yo contaba lo que yo veía en ese momento a través de Al Jazeera. Y era una guerra totalmente distinta a la que CNN contó cuando se inventó la historia de esta soldado que fue rescatada al estilo de Steven Spielberg, Sí, es cierto. y que después se descubrió que todo había sido una mentira. Entonces, las guerras son de quien las necesita. Creo que esa es la conclusión. Cuenta, ¿no? Ahora que Exacto. comentas lo de Al Jazeera, yo también recuerdo la campaña que hubo como de denostación de Al Jazeera, por ser un medio que transmitía en árabe, ¿no? Entonces, por supuesto que CNN y Fox News y todos ellos se le fueron a la yugular tratando de desprestigiarlo. A lo largo del tiempo, pues Al Jazeera se ha convertido en un medio más global, como tú lo mencionas, ¿no? Sí, claro. De hecho, ellos, bueno, la sede era en Qatar, en Doha, pero ellos ahora tienen una gran sede en Londres. Y ahora es más, aquí en México hay en ciertos canales donde tú puedes ver Al Jazeera también. Y sí, es una de las cadenas más fuertes, pero de parte de Oriente Medio, que también hay que echarle mucha atención a esa parte del mundo, en Asia. Sí, porque al final del día, pues no está en paz, ¿no? O sea, llevan más de 6,000 años y es el día en que no se encuentra la paz ahí, ¿no? Y desde, Bueno, como dices, desde lo lejos se ve muy retórico, pero la gente que ahí sufre es otra cosa, ¿no?
Híjole, sí, o sea, yo pienso en la gente de Siria, no sé si tú recuerdas, Alex, por ejemplo, que también otra de las grandes crisis que vivimos, pues todavía en el 2019, pero fue 2018 y 2019, la crisis de los refugiados, provocado, Por la guerra lógicamente, de Siria. por el éxodo de todos los sirios que Sí, llegaban, trataban de llegar a Irán, a Turquía, y bueno, a Italia, que ha sido una tragedia ahí en Lampedusa, que el Papa Francisco también al final ha hecho una gran labor a lo largo de su pontificado, que ha sido la atención a los refugiados. así es. Bueno, y para terminar de comentar el tema de Siria, nosotros aquí como católicos protestantes nos parecemos muy separados, pero en Siria ha habido escenas donde en medio de la guerra, en iglesias completamente destruidas, están católicos y protestantes juntos, rezando no sé cómo y sobreviviendo no sé cómo, ¿no? Es la tragedia donde se pierde todo. Yo creo que también digo, sí, y ha habido, es increíble que podamos vivir en el 2020 y que todavía exista pues esa amenaza contra sacerdotes católicos, pero aquí yo creo que también los patriarcas de la iglesia han dado una gran demostración y me voy a remitir a Juan Pablo II, que yo creo que fue el primer papa que logró hacer, digamos que cadenas de oración y que la demostración total fue que a su muerte fueron patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, los judíos que eran tan amigos del Papa, porque hay que recordar que el Papa le tocó el vivir el horror de Auschwitz, entonces imagínate que él perdió a muchos amigos judíos. Entonces, al final, todos tenemos un Dios, pero ese Dios se une en lo mismo. Y Claro. todos yo creo que nos unimos en querer la paz. Y no importa al Dios que tú le reces, justamente los papas, y yo creo que partiendo tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI y ahora Francisco, pues han sido líderes de la iglesia que aparte de ser jefes de Estado, porque la ciudad del Vaticano es el país, digamos, más chiquito del mundo, con 44 hectáreas, pero es un Pero país y son jefes de Estado, pues ellos también han hecho una gran labor para unir las religiones. pues fíjate que me ganaste el tema porque precisamente te iba a comentar sobre el papado. Yo sé que es un tema que tú cubres particularmente, ¿no? Vamos desde Juan Pablo II, el gran referente, ¿no? El gran papa carismático que se convirtió en sí mismo en mensajero y en el mensaje, a Benedicto XVI, un papa que tachan de conservador, pero en realidad es un hombre exageradamente culto, profundamente culto. Y entonces ahora venimos a Bergoglio, a Francisco, con un papa que ahora tildan de progresista, ¿no? Que pues casi lo ven demasiado progresista. ¿Qué opinas de estos tiempos, de estas décadas que te han tocado cubrir con el papado? ¿Cómo has visto esos cambios de la Iglesia Católica en el mundo en los dos papeles que le corresponden, tanto en el papel espiritual como líder de más de 1.000 millones de católicos y en el papel geopolítico? ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, al final yo creo que ellos han sido tres personajes y fíjate, Alex, que digo, no hay duda que Juan Pablo II en vida de verdad ya era un santo totalmente. Yo tuve la oportunidad de verlo 4 veces y créeme que es algo inexplicable el haber podido ver al Papa. Yo todavía puedo ver videos de él y escucharlo hablar en esos mensajes tan contundentes, tan llenos de fuerza, tan llenos de amor y vuelves a llorar y te vuelves a emocionar. Pero Benedicto XVI, yo creo que la historia lo ha juzgado mal. Yo no sé, no es que lo ha juzgado mal, perdón, lo ha juzgado de una forma injusta, porque Benedicto cuando él llegó a ser el sucesor de Juan Pablo II, él tenía claro dos cosas. Número uno, él no venía a suplir a Juan Pablo II, ni pretendía ser lo carismático que era Juan Pablo II. Y número dos, él tenía claro que iba a ser un papa de transición, que él no iba a poder, ni siquiera por la edad, de poder tener ni la fuerza de haber llegado a 26 años como Juan Pablo II. Pero él fue el cerebro de Juan Pablo II. Claro, claro, por supuesto. Y es, sí, lógico en sus formas, es a lo mejor un papá mucho más conservador. A él le tocó prácticamente que le estallara
esta bomba de los abusos sexuales, los pederastas, los sacerdotes, justamente imagínate el hermano de Benedicto XVI, que se llamaba José Ratzinger, que él estaba en Ratisbona y también sacerdote en Alemania, pues ahí también se dio un caso del coro de Ratisbona, que hubo abusos sexuales por parte de sacerdotes. Entonces para él fue muy difícil empezar a, híjole, a levantar, como dicen, toda la porquería, y que a lo largo de estos años, pues llega después un papa austero, un papa jesuita, pero un papa de la calle. O sea, un papa que tú le ves los zapatos y yo creo que tiene los mismos zapatos de cuando se convirtió en el sucesor de San Pedro, Claro. y todavía de agujetas y rotos, y que viajaba en metro, y que se ha encontrado pues con la propia curia romana, que ha querido controlarlo, y él ha dicho que no, y nos ha dejado. ¿Por qué? Porque él está viendo que el mundo es distinto. Ahora, por ejemplo, tenemos que aceptarnos como lo mismo, y con todo el respeto y con todo el cariño y con todo el valor, las personas que somos heterosexuales y las personas que son homosexuales. Y el Papa, aunque a lo mejor abiertamente el Papa Bergoglio no lo ha podido decir, sí ha mostrado esa compasión hacia las personas que son homosexuales. Así es. Y No, entonces, lógicamente, la geopolítica y todo esto también como jefes de Estado, pues lógicamente que ha tenido un gran cambio. claro. No, y tomando en cuenta lo que dices, pues la misma Iglesia Católica ha vivido en transformación y ha vivido en crisis que se ha acelerado en las últimas décadas. Por supuesto que para alguien que está al frente de ella no debe ser nada fácil. Estaba yo recordando la rebelión de sacerdotes católicos que precisamente le tocó a Benedicto XVI en Alemania, que están, yo creo que todavía en pie de guerra, tratando de transformar a la iglesia y quitar el celibato, pero al mismo tiempo, pues está la reunión en el Amazonas, donde se está, hoy, hace pocos meses, se está cuestionando el diaconado y también el celibato dentro de la Iglesia Católica, y son temas que, pues, por supuesto que a Francisco, al Papa Francisco, le tocan trabajar, ¿no? E incidir políticamente. Pues sí, pero digo, él al final yo creo que sí es un papa, como yo te decía, que él, fíjate que él cuando él asumió el ministerio petrino, él fue muy claro de decirle a todos los sacerdotes, tiene que ir a las periferias. ¿Y eso qué implica? Es no quedarte en la iglesia, es salir y es ir a decir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a las rancherías, a los pueblos, etcétera, pero también es escuchar, porque la gente no somos las mismas, la sociedad que de este momento a la sociedad de nuestros padres, ya no nos somos tan lejos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay quienes se cuestionan y dicen, bueno, ¿por qué no puede haber mujeres que puedan ser sacerdotisas? ¿Por qué? Y ya el Papa de alguna manera pues está empezando a escuchar que en esa región de la Amazonia, que no hay tantos sacerdotes, pues tiene que haber personas que también le echen la mano a la iglesia, ¿no? Porque al final la iglesia católica también o se moderniza, porque mucha gente también se está yendo a otras religiones, Alex. Exactamente, no, y las otras religiones yo creo que también deben de tener sus crisis y sus cuestionamientos. Esto que estamos viviendo hoy día, la crisis quizás más importante a nivel sanitario en la historia de la humanidad, por el número de personas que somos, pues nos hace cuestionar todos nuestros dogmas y toda nuestra manera de pensar y de vivir como en sociedad, ¿no? Debe ser un gran reto. Me gustaría pasar a un tema que yo sé que te gusta mucho. ¿Cuál? En 1876 hubo unas elecciones demasiado reñidas entre Rutherford Hayes y Samuel Towle en Estados Unidos. Después vino la elección del 2000 con Al Gore y con George W. Bush, súper reñidas. ¿Y qué tal las que acabamos de ver en los Estados Unidos? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? Estas elecciones han sido unas elecciones históricas en todos los sentidos, y hemos podido ser testigo y ver de lo que sí se debe y lo que no se debe de hacer. Hemos visto, por una parte, un candidato ególatra,
un candidato que ve para sí mismo y para su beneficio, y que aunque él diga que él ve por América y por hacer América grande nuevamente, él lo que quiere es hacer de Trump grande nuevamente. Y por otro lado, pues vemos a un hombre que al final es como dicen en Estados Unidos, como el chico de la puerta de lado, ¿no? Que le ha tocado, sí, The Voice of the Next Door, que ha vivido tragedias, que pues ha estado en el Senado durante más de 3 décadas, que ha sido vicepresidente, que él fue el primer vicepresidente cuando llegó el primer presidente negro a la historia. Entonces, se han juntado tantas piezas y que él intentó 3 veces en ser candidato hasta que esta vez se le hizo a Joe Biden. Aparte vivir las elecciones presidenciales de la primera potencia mundial en medio de una pandemia, bueno, mejor imposible la tormenta política, Alex. ¿Qué tal? O sea, todo nos pasó al mismo tiempo, ¿no? Y Todo además, pues el gobierno de Biden y Kamala Harris va a ser muy singular. O sea, la historia pues ha tenido vicepresidentes que se han convertido en presidentes exitosos. Ha tenido pocos presidentes católicos. Joe Biden es católico. Y bueno, exacto. Y eso apenas, como tú dices, es la primera parte, porque abajo de eso, que no sin demeritarlo, al contrario, está la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, en la democracia más antigua del continente americano. ¿Cómo ves a Kamala Harris? Bueno, Kamala va también, lógicamente, ella tiene creo que un discurso muy inspirador. Ella está con el ejemplo de que ella llegó como la próxima vicepresidenta, primera mujer en Estados Unidos. Ella va a ser, fíjate cómo los demócratas le dieron a Estados Unidos el primer presidente negro de la historia. ¿Cierto? Los demócratas estuvieron a punto de dar la primera presidenta mujer en la historia, pero que no se logró, como fue Hillary Clinton. Y los demócratas ahora nuevamente van a ser quienes den a Estados Unidos la primera vicepresidenta. Yo creo que eso va a ser el eje de Kamala Harris, y que me queda claro que no va a ser en este sentido una mujer que nada más va a estar de florero, como aquí a veces pasa. Ella va a ser el cerebro también, y va a ser una parte muy importante que ya se está viendo, Alex. Fíjate, ella como senadora votó en contra del TEMEC con México y Canadá. ¿Y por qué? Porque sobre todo ella no está de acuerdo en los asuntos del cambio climático. Y yo me atrevería a predecir la posibilidad de que una vez que ellos lleguen al poder, vayan a pedir una revisión del Tratado de Libre Comercio, y justamente van a tratar de hacer ajustes en el sentido laboral, que bueno, eso ya se arregló, México hizo todos los ajustes que pidió Estados Unidos, pero creo que el cambio climático pues va a ser también uno de los ejes del gobierno de Estados Unidos, del próximo gobierno, que ya lo estamos viendo en el sentido de que ya, por ejemplo, Joe Biden ha anunciado un tipo SAR climático, contra el cambio climático, como va a ser el ex candidato presidencial John Kerry. Sí, y también, pues está el perfil de Kamala Harris. O sea, ella fue fiscal, como tú dices, débil no es, ¿no? No, para nada, para nada. Por supuesto que no es nada débil. Y pues además está la gran diferencia de edad. Estamos viendo al presidente que llega con mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Por supuesto que el rol de ella va a ser todavía más protagónico, relevante en la toma de decisiones, ¿no? Y está el perfil personal. Ella es hija de una madre jamaicana y su padre es indio, si no me recuerdo. No, al revés, es al revés. El padre es jamaicano y la madre es hindú. Ajá, Entonces, pues esta combinación de razas, quieras que no, también va a tener ella mucha atención hacia los migrantes, algo que no sucedió en el gobierno de Trump. Y que bueno, también en ese sentido, Joe Biden tiene muy claro que Estados Unidos es un país de migrantes, y ahorita en estas elecciones, de todas las cosas que se vieron por primera vez, ese que para toda la gente que nos está viendo en Facebook Live, en estas elecciones en Estados Unidos, la primera minoría por primera vez no fue de la comunidad afroestadounidense, sino fue de la comunidad latina. Y ahí los mexicanos, pues ya tenemos mayor presencia de todos nuestros paisanos. Así es, y bueno, y se cumplió la profecía también, la profecía, que no era más que una premonición, que un día
uno de los gobernantes de los Estados Unidos iba a ser de ascendencia latinoamericana, y ahí está Kamala Harris. Qué curioso también. Pues digo, de alguna manera ella también tiene muy claro cómo es la cultura, porque ella como fue fiscal en San Francisco, pues tiene muy claro cómo es la cultura latina. O sea, ella es cercana a eso. Como te repito, va a ser una mujer como muy inspiradora y que ya lo ha dicho, que dijo, yo no voy a ser la primera que esté en este puesto, sino que detrás de mí vienen otras mujeres Exacto. y en los hechos, pues digo, al final también aquí la tragedia de George Floyd, Alex, jugó un papel, creo que muy importante para que Joe Biden se decidiera por tener una mujer como compañera de fórmula y una mujer, pues de alguna manera de color, pues eso le dio también otro sentido y tenía él que adaptarse a las circunstancias, porque uno de los grandes temas en estas elecciones en Estados Unidos nuevamente ha sido el racismo y el movimiento Black Lives Matter, y que, por ejemplo, fíjate, Alex, fíjate cómo la historia son piezas de rompecabezas que se van acomodando. Ahorita el Papa Francisco hizo una creación de nuevos cardenales, el colegio cardenalicio, y entre ellos eligió al primer cardenal afroestadounidense, que es el cardenal Gregory, Wilton Gregory, y que es de Washington. Y entonces imagínate, creo, la conexión que va a haber en algún momento entre Joe Biden, también católico, con el cardenal, y que no descarto en un futuro, lógicamente va a haber un encuentro como jefes de Estado cuando las circunstancias se puedan, lo permitan, entre Joe Biden y el Papa Francisco. Y el tema del racismo va a ser ahí clave. Es indiscutible lo que estás diciendo. Y bueno, no tocaste un tema menor que me gustaría tocar más adelante. Ese techo de cristal del que hablaba Kamala Harris, es decir, hay otras mujeres que vienen detrás, ¿no? Cómo el mundo sí está cambiando en temas de igualdad de género, pero cómo vamos muy lentos, ¿no? ¿Tú cómo ves al mundo? O sea, hay muchos avances, pero siento que todavía no se logra la igualdad de género en el mundo, todavía no se ha conquistado completamente. Ay, Dios. Mira, Alex, yo respeto a esas mujeres que son feministas, está bien, ¿no? Cada quien. Laura, para mí es muy importante darle su lugar a los hombres. Hay cosas en las que yo como mujer debo de sentirme orgullosa y darles ese lugar que también yo misma exijo para mí como mujer. Okay. Creo que, fíjate que he sido de verdad muy afortunada. En el 2010 tuve la oportunidad de integrarme al elenco de Los monólogos de la vagina, y es una obra que sigue más viva que nunca. De verdad que Eve Ensler, que es un genio en haber escrito esa obra, y en el caso de México, Susana Moscatel, que hizo la adaptación a nuestro país, ha sido maravillosa. Y justamente ahí habla mucho de muchas cuestiones de igualdad de género que a veces en los hechos es, híjole, como complicado de repente llegar a un punto medio, ¿no? Porque hay muchas marchas, por ejemplo, ahorita en nuestro país a favor de la mujer, etcétera, los feminicidios, que son cifras terribles, que hoy, por ejemplo, murieron 10 mujeres. Esta semana, ahorita una chavita en Valle de Santiago, en Guanajuato, la asesinaron, y que los asesinan con una hazaña. Pero creo que aquí también es una cuestión que tenemos que trabajar hombres y mujeres juntos, Alex. Así es. Hombres y mujeres juntos, porque también los hombres, ¿qué está pasando por sus cabezas? ¿Cómo los educaron para ser ellos unos machos o ser personas que piensan que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con nosotros las mujeres? Yo no estoy generalizando, Claro, no. porque hay hombres maravillosos, maravillosos. En mi familia yo tengo la fortuna de que estoy rodeada de hombres maravillosos, en mi equipo de trabajo también, pero sí es algo que tenemos que hablarlo hombres y mujeres. Y sanar los hombres, ojo, los hombres tienen muchas heridas que tienen que sanar, porque esas heridas que no han sanado de niños, pues ahora de adultos, se han convertido en traducirla en violencia hacia muchas mujeres. Así es. La Oye, verdad. lo que dices es brutal, o sea, 10 mujeres asesinadas al día
Ese es un síntoma de una aproximadamente. guerra civil prácticamente, ¿no? No, Y, o sea, y somos terrible. corresponsables todos, ¿no? O sea, por cada una de las mujeres que mueren por temas de feminicidio, somos responsables toda la sociedad. El día que lo podamos ver, lo que tú dices, sanar desde el corazón y desde casa, yo creo que las cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Pues sí, yo creo que, mira, empezando, yo soy mamá de un niño y yo trato de educar a mi hijo con, no con nuevos valores, sino valores que le van a servir a mi hijo para el mundo el que a él le tocó vivir. Número uno, mi hijo puede llorar y el llorar y ser sensible no es ser ni débil, ni maricón, ni nada de eso. O sea, no, eso ya se tiene que romper. Los hombres también lloran, carajo. Los hombres también sienten. O sea, y debemos de romper eso. Los hombres de hoy ayudan en casa. Los hombres de hoy cocinan. Los hombres de hoy están hombro con nosotros. Ni nosotros estamos atrás ni adelante, estamos al lado, porque somos un equipo. Entonces tenemos que empezar a educar niños y niñas en base a esos nuevos valores. Así es. Y bueno, Y respeto. y más que la pandemia nos dejó encerrados en casa a todos, ¿no? Sí, caray. Problemas con todo lo que sucede, se convierte en cuarto de producción, en taller, en oficina, en sala de juegos, en escuela, en todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues afloran todos los conflictos emocionales y todo lo que sucede alrededor, toda la historia que sucede alrededor de una familia, ¿no? Creo que el reto que tenemos en estos tiempos se vuelve más y más grande para cada uno de Pero nosotros. también hemos tenido una gran oportunidad. Sabes que, Alex, yo lo que he visto y lo he vivido yo también, ¿cuántas personas no estamos descubriendo por primera vez el disfrutar nuestra propia compañía, el disfrutar estar solitos? Hay muchas personas que es una tristeza que por una u otra circunstancia han tenido que pasar esta pandemia solos en casa, encerrados. Y Y hay enfermos. personas que han descubierto que es muy difícil para ellos estar solos, es muy difícil para ellos decir, híjole, soy buena compañía. Sí, ¿no? Pero hay otros, o sea, yo en mi caso he descubierto que la paso muy bien conmigo. Claro. No, y más en esta época, digo, pues ya estamos en época de Navidad, prácticamente la próxima semana es Nochebuena y por supuesto que se vuelve una época nostálgica, ¿no? Y esto también aflora. Y como tú dices, puede ser una oportunidad para sentirte triste o puede ser una oportunidad para descubrirte a ti mismo y estar bien contigo mismo, ¿no? Lo puedes ver desde los dos puntos de vista. Y yo creo que de uno y del otro lado creo que es una oportunidad para dar gracias en todo momento. Dar gracias por este momento que podemos estar hablando tranquilamente, dar gracias porque hay internet, dar gracias por la gente que está siendo tan generosa de estar ahorita con nosotros unidos y que estamos platicando y que de veras si quieren hacer alguna pregunta, pues hágala aquí y yo no puedo Exactamente, ver, sí. pero bueno, Alex a lo mejor aquí puede decir Ahorita cualquier mismo pregunta que tengan exactamente. sin ningún problema, pero creo que es eso, ha sido una gran oportunidad para ser más agradecidos de lo que tenemos. Así es. Y bueno, yo quisiera regresar un poco al tema internacional. Ahorita regresamos al tema navideño. Sí, Realmente los políticos tienen un tino increíble. Hillary Clinton, I believe we should abolish the electoral college and select our president by the winner of the popular vote. O sea, en otras palabras, sí que ya el colegio electoral va ahí. pero resulta que doña Hillary Clinton lo dice el 14 de diciembre. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo cuando estaban las elecciones? Pues mira, yo no sé qué tanto van a hacerle caso a Hillary Clinton. Digo, al final ella es una de las voces pues más escuchadas, más conocidas en la política en Estados Unidos. Uh -huh. Ha sido senadora, primera dama en 2 mandatos, secretaria de Estado, esposa, abuela, etcétera. Pero al final, fíjate que la forma, no es una forma fácil, la forma en que eligen a un presidente en Estados Unidos. Ella yo creo que se refería para evitar todas estas broncas que fue un dolor de cabeza Donald Trump y que sigue siendo a lo largo de todos estas semanas, porque es mucho más fácil hacer, a ver, vamos a hacer el conteo de votos y tan fácil. O sea, si las elecciones las hubieran hecho en base al voto popular, por ejemplo, Hillary Clinton le hubiera ganado a Donald Trump. Exactamente, así es. Pero quién sabe si lo van a cambiar. La verdad es que yo llevo... Lo veo difícil, la verdad.
lo veo difícil, ¿no? Comentarios, Francisco Escutia, la administración de Biden es totalmente energías limpias. El desafío será para la administración de AMLO, que no todo es al petróleo. Te mandan saludos, te dicen, gran persona y profesional, hermosa, te mandan un saludo. Gracias. Francisco Escutia. Mi corresponsal hermoso que quiero tanto. Mira, ahorita justamente Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos, yo creo que ella puso el pretexto de que ya se termina su carrera diplomática después de 43 años. Aquí lo cierto es que creo que no la tomaron en cuenta como debía de haber sido, porque ella sí tiene una carrera diplomática en el servicio exterior y que ella hizo un gran trabajo, es muy cercana, por ejemplo, a varios demócratas, entre ellos al speaker Hillary Clinton, perdón, a Nancy Pelosi, así como a otras figuras demócratas. Entonces ella ahorita y podría ser, y bueno, va a hacerlo todavía porque dijo que en unos meses deja la embajada, pero sí, yo creo que no tiene nada que ver el hecho de que Vladimir Putin se tardó tanto tiempo en reconocer a Joe Biden o Jair Bolsonaro al presidente de México. Es una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver, porque Biden tiene otra forma muy distinta de llevar la relación binacional, que lo tiene claro también Estados Unidos. O sea, la relación con México es muy punto y aparte que con otros aliados, por la vecindad, por la cercanía, por tantas cosas que nos unen. Pero yo no sé si el gobierno de México tenga los hombres y mujeres capaces de poder reconstruir esta nueva relación, empezando por el presidente. ¿Qué opinas que el reconocimiento fue a través de una carta? No, bueno, pues es que es la vía diplomática con la que tiene que ser. El contenido no me pareció lo más adecuado. Exactamente, así es. Y una carta que hace una autoapología sobre la corrupción, ¿no? Es que no ven el caso. O sea, a ver, yo te estoy felicitando por tu cumpleaños. O sea, a ver, yo, Alex, te escribo una carta o una tarjeta para felicitarte por tu cumpleaños. En ese momento, lo importante eres tú y es tu cumpleaños. Entonces, yo tengo que desearte que te vaya muy bien y a ver cuándo nos vemos y festejamos el cumpleaños. Y desearte parabienes en esta nueva etapa de tu vida. No tiene por qué hacer ese recordatorio que hizo de la soberanía, de la corrupción política, pero bueno, y el otro ¿qué te puedo decir? Sí, hombre, no, ese párrafo no sé si se les fue otro documento, pero bueno, no, para no entrar en controversia. Pero el tema es que Marta Bárcena hace el anuncio en un Zoom con Tony Payan, o sea, y primero así nos enteramos. ¿Cómo ves ese tema? Eso también es un mensaje, ¿no? Pues totalmente, es el mensaje. Imagínate ella cómo ya estaba, híjole, ya lo tenía. Yo creo que ella no fue una ocurrencia de ese momento. Creo que no eran las vías, la vía por la que debió ella de haberlo anunciado primero por un Zoom y luego ya informárselo al presidente de la República, sino que primero debió de haberlo consultado, pero bueno, o sea, la otra vía debería, siendo diplomáticos, no acudieron a las vías correctas, creo. Pero también se entiende el trasfondo de lo que hay detrás de que Marta Bárcena dijo, hasta aquí llegué. Y ahora el punto es de que el gobierno de México, pues ojalá ponga como el próximo embajador o embajadora a alguna persona, sobre todo que tenga experiencia en el servicio exterior. Creo que eso... Y pues sí, eso. Sí, porque bueno, o sea, los tiempos para México y para Estados Unidos y para el mundo son difíciles. Están llegando las primeras vacunas esta semana. Estamos en medio de una gran crisis económica mundial, en medio de incertidumbre geopolítica y en medio de este cambio de gobierno también inédito para los Estados Unidos. Yo creo que los tiempos para el 2021 van a seguir siendo convulsos y complicados. ¿Y cómo lo ves al futuro? ¿Qué opinas tú del futuro? Mira, Alex, independientemente de las vacunas, de la economía, que es súper triste, del desempleo, creo que esto también parte de la conciencia. En la medida que como humanidad comencemos a tener una mayor conciencia, en la medida en que cada uno desde su trinchera cuide su casa, que nuestra casa es la tierra,
que cuide a su entorno, que sea, aunque el presidente de México, pues de alguna manera hasta se ha burlado de estas palabras que él dice que son de los neoliberales, como es la resiliencia y la empatía, no, estas palabras no son palabras, son acciones para mí. En la medida que nosotros como humanidad entendamos la lección, que tenemos que cambiar y que ya la vida nos ha demostrado que hemos empezado a cambiar nuestra forma de ver la vida, empezamos a ver que lo más valioso es abrazar a alguien y estar con la gente que quieres en tu casa comiendo un pan con mantequilla, con café. En la medida que todos hagamos eso, este mundo entonces va a empezar a cambiar para bien y entonces se va a arrancar la economía y entonces se va a arrancar todo, o sea, todo va a cambiar, digamos que la vibración. Es una tarea bastante complicada y difícil, porque también esta pandemia pues ha puesto a prueba a los seres humanos y de muchos ha sacado lo mejor, pero de otros ha sacado lo peor. Exacto. Entonces, yo pienso que más allá de las vacunas, pues para mí sería mucho más importante encontrar una medicina que cure el coronavirus. Para mí, ¿no? Claro. Y necesitamos medicinas para el alma, ¿no? Totalmente. Es que de ahí parte todo. Creo que la pandemia nos ha dado esta gran lección, pero no todos hemos tenido la capacidad de verlo. En Así, la medida que nuestra vibración esté alta y no digan que hay esta hija del Dalai Lama, no. No, o sea, tener la vibración alta es ser agradecidos, tener la vibración alta es ser feliz con lo que tengo hoy, tener la vibración alta es decir a la gente que queremos que los queremos y así, o sea, no nada más le dices te amo a tu pareja o a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, es decirle a todos. Al menos en mi entorno, pues yo sí es algo que practico todos los días. Y si todos hacemos lo mismo y empezamos a vibrar en el ese mundo va a cambiar. sentido, el mundo va a cambiar, los niños van a tener una mejor vida, pues sonará utópico, pero sí, está en nosotros. Así es. Oye, ¿y qué opinas de que América Latina no levanta el vuelo? Yo regreso al tema internacional, a los temas que a ti tanto te gustan, porque, bueno, pues no sé cuántas guerras hemos tenido en los últimos 30, 40, 50 años, conflictos internos, quizá más de 50, intervenciones de los Estados Unidos, a la buena, a la mala, a la diplomática, invasiones extranjeras, y América Latina sigue igual, ¿no? Hay otros países que se han levantado en estas décadas. Está el caso de España, está todavía más atrás el caso de Japón. ¿Qué opinas de América Latina? Tú que has visto y has cubierto pues toda la parte internacional de noticias, ¿cómo ves el futuro para nosotros y sobre todo para los mexicanos? Pero bueno, quisiera empezar por América Latina. Pues creo que en América Latina en general se está viviendo una situación muy difícil y complicada porque han tenido, desgraciadamente, en el poder ha llegado gente que son dictadores, como en Venezuela Nicolás Maduro, en Cuba, que pues no ha llegado la democracia, en Bolivia, en Perú, qué cosa, de verdad, o sea, Perú, creo que bueno, creo que cada país de América Latina son grandes países en lo suyo y yo no sé al final por qué hemos elegido de repente gobernantes que no están a la altura de lo que somos como personas y como países, porque si hay algo que tenemos en América Latina es que somos hermanos. Así es. Y tú puedes hablar con una persona de Ecuador, de Colombia, de Argentina, y es inmediatamente ese clic de hermanos. Yo tengo gente muy cercana que amo mucho y que es como mi combo venezolano y que ellos me han adaptado de alguna manera y que he podido conocer su cultura todavía de más cercana y es una maravilla, pero también es una tristeza ver que la democracia en América Latina creo que está pasando por uno de sus peores momentos pues en esta historia moderna, digamos, ¿no? Sí, en 200 años de vida independiente, con sus honrosas excepciones, pues prácticamente América Latina no ha tenido gobernantes que están a la altura del potencial que tenemos y de las... Exacto, del potencial que tenemos. Es como llegó Lula revolucionó Brasil, lo puso
como primer mundo, y de repente llega ahorita este tipo Jair Bolsonaro, que es de lo peor. La corrupción, es que también es eso. Creo que otro de un cáncer que se ha comido las democracias y ha afectado justamente la vida democrática en América Latina ha sido la corrupción. Y este caso de Odebrecht que ha salpicado hasta México también, Exacto. pues es terrible. Ahí está Perú, ahí está Chile, ahí está Brasil. O sea, es terrible que estés hablando que enjuiciar a presidentes. Perú sí es una cosa que es de terror, de verdad. Sí, o sea, desde Fujimori, que parecía que, otra vez, como que me parece que lo he visto en otro país, parecía que estaba alcanzando el primer mundo y ¡pum! De repente empezó a estallar y estallar y estallar, y es la hora que no termina de ser convulsionado políticamente Perú, ¿no? No, Perú es una historia que yo no sé cómo se van a recuperar. O sea, imagínate cómo está la cosa, que uno de los presidentes interinos de ahorita, que se me fue el nombre porque era el presidente del Congreso, estuvo 5 días y dijo, ahí se Sí, ven. está cambiando así como... Bye, o sea, ¿sabes qué? Bye, ya Alan García se suicidó, Toledo, Fujimori, otro, se me fue su nombre, un nombre no, Kapuscinski es un autor, otro, Brasil con Lula, luego Dilma Rousseff, bye, Argentina con Cristina Fernández, Alberto Fernández, que es como medio de izquierda también, Maduro, que es impresionante que después de tantos años, 7 años en el poder, ya su país de verdad está que no soporta. No, Maduro es una cosa impresionante, o sea, ese Y que además nadie en el mundo haya podido quitarlo, por Dios. O sea, no. dictador. Venezuela de verdad, Alex, es un país tan grande, tan rico en todos los sentidos, que no merece lo que están viviendo. No, no, lo digo y lo repito, Maduro además de ser un dictador asesino es un verdadero, bueno, deplorable, ¿no? Para no decir otro Mira, tipo. por lo menos Hugo Chávez fue un hombre militar, un poco más preparado, por supuesto. Ajá. Sí, era también malo, porque él empezó a llevar a Venezuela a la dictadura de alguna manera, pero no, Maduro sí no tiene nombre. Por lo menos Hugo Chávez era carismático, caray. Sí, sí, yo no sé si Venezuela haya tenido otro presidente tan tonto, por no decirle otra palabra, de verdad, a Nicolás Maduro, y además de ser un absoluto dictador y asesino. Eso es lo que es No, pues Nicolás. sí, y ojalá que la historia sí lo juzgue como ya lo han juzgado con crímenes de lesa humanidad, pero pues nada más lo dicen, pero no hace nada, o sea, Intocable, ¿no? Pero intocable. con América Latina es que parece que no funciona, o sea, parece que en Europa funciona el convenio izquierda-derecha y funciona el gobierno y las cosas generan beneficio para la población, hay movilidad social, y América Latina, pues como que se le queda viendo la historia. Es que yo creo que también habría cosas que tendríamos que copiar a otros países. Fíjate, Suiza, Alex, es un país que realmente, tienen el sistema parlamentario, entonces al tener la mayor fuerza parlamentaria, X partido, pero en Suiza es un caso que se van rotando, digamos que son como 5 personas, ¿no? Y esas 5 personas se van rotando la presidencia. Entonces aquí no hay nada de que son dictadores, ni que yo soy yo, y que el poder y que la corrupción, sino que se van rotando. ¿Por qué no de repente, por qué no podemos copiar ciertas ideas? Digo, lógicamente México no es Suiza ni lo va a hacer nunca. Si no pudo ser Dinamarca, Chihuahua, ¿qué íbamos a hacer? Pero bueno, en Europa básicamente es un sistema parlamentario, lo que también, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Con Justin Claro. Trudeau. Pero bueno, no sé si es muy buen negocio en la política en América Latina y para los políticos y es un mal negocio para los ciudadanos. Te siguen mandando más saludos, Mafe Rodríguez, Clau Reyes, Muchas gracias. Cuauhtémoc Bustamante, Marigeli Gracias. Mazoco, eh, Peggy, Muchas gracias. Peggy García, que son tiempos Mi difíciles Peggy. de Ella reflexión. es amiga mía venezolana y ella me ha enseñado la belleza de su país tanto. Con todos los venezolanos, donde quiera que nos vean, estamos con ustedes. No, Ojalá bueno. extirpar ese cáncer y ese mal gobierno que tienen allá. Marigelicona y bueno, todavía siguen más saludos y felicitaciones, tu club de fans, Muchas gracias. ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo verías los tiempos para México? Tenemos el cambio de presidente Joe Biden, siempre
pues hay gente que ha dicho que los demócratas nos va mejor. Históricamente, pues Bill Clinton, la verdad es que fue... No, nos ha ido mejor con republicanos, aunque sí. usted no lo crea. Aunque Bill Clinton, pues nos apoyó en la crisis de 1994, ¿no? Pues sí, pero Bill Clinton mandó construir un muro y Bill Clinton en cuanto llegó mandó revisar el Tratado de Libre Comercio que acababa de entrar en el 94. Entonces, y con Barack Obama nunca se habían deportado tanta gente, o sea, deportó más gente, más paisanos que el propio Donald Trump. Pero, mira, yo creo, Alex, a la llegada de Biden a la Casa Blanca, creo que va a haber un antes y un después en cómo van a ser las relaciones, cómo van a ser los gobiernos. Porque, pues él, imagínate que está recibiendo un país en crisis que no es nuevo para él, porque en el 2008, cuando llegó Barack Obama, también llegaron en una época en que había una grave crisis económica. Entonces, en ese sentido, creo que Biden tiene todas las herramientas para poder sacar adelante nuevamente el país. ¿Y por qué? Porque dices, bueno, ¿y tú por qué tan interesada en Estados Unidos? No, es que si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México, porque nosotros somos el primer socio comercial, ¿no? Y entonces, el futuro de ambos países está junto. O sea, totalmente. Estamos entrelazados, ¿no? En todos totalmente. los sentidos, en el económico, en el cultural, en el político y en el intercambio de bienes y personas, ¿no? En nuestra frontera en común. No, bueno, pues ¿cuántas historias hay de familias mexicoamericanas? Muchísimas, millones. Y solamente la frontera que hoy tenemos, que hoy compartimos, es la que más tráfico de bienes y servicios tiene por día en la historia de la humanidad. Eso es impresionante. No, sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo y yo de verdad que mi deseo total es de que haya un buen entendimiento entre el próximo gobierno de Joe Biden, que tiene que ser, y el presidente de México, y que esto sea para beneficio de nuestros paisanos y de nosotros. Porque digo, aquí hay algo que es bien importante. Últimamente el presidente de México ha presumido las remesas cuando esto no es un logro de un gobierno. No tiene nada que ver ni un gobierno ni de este color ni de ningún otro color. Las remesas es el trabajo que hacen nuestros paisanos en Estados Unidos, así de fácil. Así es. Sí, por supuesto, o sea, no se puede, o sea, en términos estrictos no es una actividad económica, es un ingreso que está de dólares al país, pero en términos estrictos no se puede considerar una actividad económica, como bien comentas. Platícanos, pues, planes futuros, bueno, y para que tu audiencia nueva te vea, estás con los colores del mundo en Grupo Fórmula y estás con la columna en el diario Contrarréplica, ¿no? Bueno, de lunes a viernes estoy en el programa López Dóriga de 1:30 a 3:30 en Telefórmula y Radio Fórmula. Y a lo largo de la programación en Grupo Fórmula estoy con los colores del mundo y los sábados en los colores del mundo, pero ya un comentario más amplio que podemos conversar juntos con mi queridísimo Jaime Núñez, y pues más lo que se acumula en la semana y en el mes y en el día y en todo. Y luego mi columna los martes en Contrarréplica. Así es. Y por cierto, bueno, también es un noticiero que sigo, también te sigo con Joaquín López Dóriga, pero también está en la tele, ¿no? O sea, está en la radio, está en la televisión. Así es, en Radio Fórmula y Telefórmula. En la señal de Telefórmula, en la radio y los fines de semana, ¿no? Así es. Y la columna en Contrarréplica. ¿Y qué es lo que más disfrutas? Platícanos, ya para ir cerrando un poco, ¿tú qué es lo que más disfrutas hacer? Estar, digamos, en el programa en Joaquín, en la radio, en la televisión, escribiendo una columna, haciendo investigación. ¿Qué es lo que más disfrutas? Pues es que depende del mood, o sea, quienes trabajamos en noticias tenemos siempre como que la adrenalina, entonces es igual de emocionante escribir a lo mejor un promo para los programas de fin de año que escribir una historia. Lógicamente cuando yo estoy escribiendo me encanta, más ahorita con la Navidad, pues pongo mi árbol de Navidad, mi computador, un cafecito, música, y me encanta crear historias. O sea, creo que el poder escribir y tener la oportunidad de grabar tus cosas y todo, pues, ¿qué te digo? Todo me gusta, o sea, lo que me pongas a hacer, pues todo lo hago feliz y todo lo disfruto por igual. Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Platícanos.
En Twitter estoy en @Lau Pérez Cisnero, mi Facebook ese sí es personal, y en Instagram estoy como @Lau Pérez Cisneros. Ahí pueden encontrarme. En Instagram de repente pongo como pues cosas más, no sé, recetas, de cosas que hago de comer, de repente comparto cosas personales, ¿no? Y en el Twitter pues hice un poco más todo lo que son noticias, etcétera. Sí, sí, por el propio formato de Twitter. Próximos planes que nos quieras comentar, algo adicional, no sé, para tus redes sociales, cuéntanos. Pues nada, todo creo que yo cierro el año primero con salud y muy agradecida y creo que el próximo año pues vienen cosas interesantes que ya las iremos compartiendo en mis redes. Perfecto, que te sigan. Entonces, Ay, síganme. sí, repítanos por favor las redes, sobre todo la de Twitter es Lau Pérez Cisnero, sin la S, en la S Pérez todo, Cisnero. bueno, Y en Instagram estoy como Lau Pérez Cisneros, ahí sí con la S, Lau Pérez Cisneros. Ahí nos encontramos, ahí platicamos, ahí compartimos cosas y la pasamos muy bien. nos compartes más recetas de cocina. Pues sí, de todo lo que he aprendido a cocinar en esta pandemia, que Sí, también lo ha que tú sido quieras, lo padre. que tú quieras, aquí es tu casa. Oye, pues ha sido un gusto platicar contigo, la verdad es que pues te admiramos mucho, la memoria que tienes es impresionante. Ay, Alex, gracias. No, hombre, si vieras que soy súper distraída, mira, quienes me conocen, sí Ajá, dicen, no, Laurita no tiene madre, soy muy distraída. pero, pero te acuerdas de todo, de todos los nombres y de todo, la verdad es que es impresionante. Y sobre Pues todo, es que en esta carrera así es. No soy la única, vamos, quien está en esta carrera tiene que aplicar el tener una buena memoria, pero no te digo, yo a veces soy muy distraída, Alex. muy bien. Pues ha sido un gusto charlar contigo. Yo te quisiera invitar cualquier día que tú quieras sobre este o cualquier otro tema, sobre temas de vibración, sobre temas De vibración. que tú quieras, cualquier De la tema, Mars, de así, todo, sí, de la claro. absolutamente. ¿Algún mensaje navideño, algún mensaje para la gente? Pues ya estamos, como les decía hace rato, pues próximos a Navidad. ¿Algo que quieras compartir adicional con nosotros? Pues nada, que se cuiden, por favor, que extremen precauciones, que son momentos en que tenemos ganas de ver a mucha gente, pero si queremos verlos después y abrazarlos después, hay que cuidarnos ahorita. De verdad, no bajen la guardia. Es impresionante que la gente, después de 9 meses, no ha entendido que la vida va de por medio. Entonces, felices fiestas, agradezcan mucho, estén cerca del Dios que quieran, pero estén cerca de Él, de su familia, y no dejen de expresar el amor que sienten pues por quien quieren. Así que de verdad, aunque suene como Miss Universo, pero demuestren el amor, que es lo más bonito del mundo. Así es. Así es como, bueno, y demuestran el amor como la gente que está mandando saludos, te siguen mandando saludos, te siguen mandando. Gracias. Un beso a todos con todo mi corazón. Así es. Y pues yo quiero agradecerte, te reitero, es tu casa cuando quieras venir a platicar con nosotros de cualquier tema personal, profesional. Por supuesto que estamos para ti y es un gusto que hayas estado con nosotros en corto en Renacer es Innomar. Muchísimas gracias a ti, Alex, y gracias a todo tu auditorio y gracias por haber estado compartiendo este ratito conmigo y pues estar arreglando un poquito el mundo. Les mando un beso grande y que tengan una estupenda noche. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches y feliz año. Feliz, feliz Navidad también.